Bueno, entonces comenzaremos ahora a hablar del proceso de análisis de criticidad, que siguiendo la lógica del modelo, pues estaría relacionada con la fase 2. Si previamente entonces a esto, deberíamos tener toda la estructura del proceso básico de mantenimiento, el organigrama, la asignación de responsabilidades, tener definidos los indicadores claves del negocio, tener definidas las responsabilidades y todos esos procesos básicos constituidos de una organización de mantenimiento. Entonces, en la fase 2, ahora lo que vamos a hacer es introducir una primera herramienta que nos permita priorizar los equipos, porque en realidad la idea de esta fase 2 es justamente utilizar herramientas que nos permitan asignar la importancia de un equipo, es decir, ¿qué buscan los procesos de análisis de criticidad? Las técnicas de criticidad en términos muy básicos lo que nos permiten es generar un procedimiento que al final yo pueda desarrollar una especie de una tabla o una lista de equipos priorizados de mayor a menor, donde yo puedo establecer en teoría cuál es el equipo más importante. Y para esto, bueno, se definen criterios previos. Yo puedo utilizar los métodos de criticidad para muchos procesos. En este caso en particular, vamos a utilizar el método de criticidad para poner a competir equipos. Pero este no es el único uso que se le puede dar a un proceso de criticidad. Yo puedo utilizar las técnicas de criticidad, bueno, para poner a competir, por ejemplo, repuestos. Yo puedo utilizar las técnicas de criticidad para poner a competir presupuestos, técnicas de inspección, técnicas de mantenimiento predictivo. Todo lo que yo quiera poner a competir para saber qué es más importante, puedo utilizar un modelo de criticidad. En este caso, nuestro volumen de control se cierra y entonces aquí lo que queremos es utilizar un modelo de criticidad para generar una lista de prioridades en función de la importancia que le vamos a dar a los equipos o sistemas. Entonces, el resultado final que normalmente se espera con una técnica como esta es algo similar a esto. Generar un orden de importancia de los distintos equipos. Donde entonces seamos capaces de diferenciar por qué un equipo es crítico y por qué otro equipo es semicrítico y por qué un equipo, por ejemplo, es no crítico. Y que ese criterio no sea un criterio aislado e independiente. Como les comentaba al inicio, el día de ayer cuando arrancamos el curso, uno de los errores fundamentales que cometen muchas empresas es que entonces comienzan a tener listas de criticidad por áreas. Los de mantenimiento tienen su lista de equipos críticos, los de operaciones tienen su lista de equipos críticos, los de seguridad y ambiente tienen su lista de equipos críticos, los de calidad tienen su lista de equipos críticos. Entonces ahí la pregunta es, ¿pero es que acaso son 4 negocios distintos? Todos pertenecen a una misma planta, todos pertenecen a un proceso productivo, solo que administrativamente, bueno, hay sectores que trabajan en ciertas áreas, pero para yo definir un modelo de criticidad, la idea es que la técnica o la herramienta de criticidad permita generar un modelo único de criticidad. Y cuando definamos un modelo único es lo que es importante, lo que queremos ponderar aquí es lo que es importante para el negocio, no lo que es importante para mantenimiento, no lo que es importante para operaciones, no lo que es importante para seguridad y ambiente, no. La idea es que el modelo que utilicemos refleje los objetivos del negocio. Entonces, por supuesto, esta fase está interconectada con la fase 1, porque en la fase 1 es donde definimos los objetivos estratégicos del negocio. Entonces, los modelos de criticidad tienen que alinearse con ese objetivo estratégico del negocio. Bueno, si estamos en un sector, por ejemplo, como el nuclear, pues lo más probable es que cuando definamos los criterios a poder a competir, seguridad y ambiente van a pasar a ser los número 1, porque es un sector de alto riesgo. Pero si nos movemos, qué sé yo, a una planta de manufactura, donde tenemos procesos de bajo nivel de riesgo, no es que no se va a evaluar seguridad y ambiente, no, se va a evaluar, pero probablemente no tiene la misma preponderancia. Ahora, el criterio más importante allí, ¿cuál va a ser? Producción, con un peso mucho más alto y probablemente seguridad y ambiente tiene un peso más bajo. Ahora, eso justamente tiene que decidirlo la organización. Si el dueño del activo es el que tiene que imponer, bueno, cuáles son los factores que se van a poner a competir. Yo no puedo pretender que sea el de mantenimiento el que decida, bueno, cuál es el nivel de importancia de un equipo. No, el de mantenimiento va a participar
mantenimiento pasa a ser un criterio, pero probablemente no va a ser el criterio más importante. Porque la idea es que mi matriz de criticidad, insisto, o mi modelo de criticidad, refleje lo que es importante no para mantenimiento, lo que es importante para el dueño del activo. Y que entonces este modelo cubra con los objetivos estratégicos del negocio. Y al final, entonces, la idea es obtener una lista priorizada de equipos. ¿Cómo se construye, cómo se diseña un modelo de criticidad? La primera discusión que se genera acá es justamente definir el alcance y el propósito del modelo de criticidad. En nuestro caso, ya he venido comentando, nosotros vamos a desarrollar un modelo de criticidad que nos ayude a definir cuál equipo o cuál sistema es más importante. La intención de esto, ¿cuál es? Bueno, que si usted tiene una planta, una línea de manufactura donde tiene 100 equipos, 200 equipos, esto nos sirva para saber dónde apuntar. Al final esto es como una especie de brújula. Bueno, ¿dónde vamos a orientar recursos? Bueno, tengo 100 equipos. Yo quiero identificar cuáles de esos 100 equipos son los más críticos. ¿Cuáles son los de media o cuáles son los de baja criticidad? ¿Con qué intención? Bueno, con la intención de racionalizar los recursos, de saber dónde puedo meter o dónde debo meter más recursos de mantenimiento, dónde puedo quitar recursos de mantenimiento. Entonces, eso es lo que primero tenemos que tener en cuenta, establecer los criterios. Ahora, los criterios están asociados al entorno donde estemos trabajando. De repente van a haber modelos que mezclan factores como la seguridad, el ambiente, la calidad y la producción. De repente vas a otro proceso industrial y no hay solo evalúas seguridad y ambiente. Vas a otro sector y solo manejas aspectos de calidad y mantenimiento. Dependiendo del contexto en donde nos movamos, pues normalmente esto va a ser como una mezcla de criterios que tienen que ser evaluados dentro del proceso de criticidad. Y luego seleccionar el método. Nosotros aquí insistimos en métodos basados en riesgo, pero tenemos que entender que esa no es la única manera de priorizar equipos. Yo puedo utilizar otras metodologías que no estén basadas en riesgo para priorizar. Ahora, ¿por qué nosotros recomendamos modelos basados en riesgo? Porque también lo que estamos buscando es alinearnos con la ISO 55000. El modelo de gestión de activos, dentro de su propuesta, pues recomienda que la base de las tomas de decisiones tienen que estar administradas en procesos basados en riesgo. Entonces, por eso es que nosotros recomendamos el riesgo como una opción para evaluar la criticidad de los equipos. Y bueno, ustedes van a ver que el método que nosotros recomendamos son modelos basados en matrices de riesgo. Entonces, es una forma de utilizar una técnica que me permita priorizar equipos basados en el modelo de riesgo. ¿Cuáles son los criterios que normalmente, los criterios comúnmente utilizados? Ya he mencionado algunos de ellos. Bueno, normalmente en estos modelos de riesgo siempre terminamos mezclando aspectos de seguridad y ambiente. Estos son como indispensables, siempre van a ir allí. Y luego le adicionamos, bueno, criterios como la producción, como la disponibilidad, como los costes de operación, los costes de mantenimiento. Y como estamos hablando de procesos de riesgo, pues riesgo es la combinación de normalmente de dos factores, la frecuencia por la consecuencia o la probabilidad por la consecuencia. Entonces todo lo que he mencionado hasta ahora es la consecuencia. Factores de seguridad, ambiente, producción y coste, pero luego eso se mezcla con la frecuencia. La frecuencia normalmente entonces me va a permitir medir la confiabilidad y la consecuencia, bueno, el impacto que arrastra la pérdida de la función. En términos ahora del diseño de los modelos de matrices, siempre hay referencias. Por ejemplo, ustedes tienen allí, en el material que se les ha entregado, yo voy a ir acá a un documento. Ese documento está en la carpeta, dentro de las carpetas que se les entregaron, está la de libros y paper. Si ustedes buscan allí, en la carpeta 3 que se llama criticidad. Entonces allí en la carpeta 3 hay varios PDF y una hoja en Excel que ahorita vamos a utilizar. En los PDF hay uno que se llama métodos básicos de criticidad. Si ustedes abren ese PDF, bueno, eso fue un artículo que publicamos hace unos cuantos años y en este artículo, bueno, aparecen distintos métodos. Aparecen métodos cualitativos y semi-cuantitativos y cuantitativos. Bueno, si ustedes bajan a la página 5, aparece en el punto
5.3, modelo de criticidad cuantitativo por riesgo. Entonces ahí comienzan a aparecer varios modelos. Hay uno que se llama el RPN, el Risk Purity Number, a otro basado en matrices. Bueno, ahorita voy a explicar algunos de ellos. Entonces esto es una información de referencia adicional a lo que vamos a ver a continuación. Ahora, estas matrices de riesgo, aquí tomamos como ejemplo una que se desarrolló hace unos cuantos años atrás en el sector petroquímico. En esta empresa se definieron, bueno, los dos factores, el factor de frecuencia y el factor de consecuencia. En el factor de frecuencia, normalmente en las matrices de riesgo, el factor de frecuencia me permite ubicarme en el eje vertical. Y las consecuencias pues me permiten moverme en el eje horizontal. Entonces con esto normalmente uno construye una matriz de riesgo. Entonces en esa matriz tenemos por este lado la frecuencia y por este lado la consecuencia asociada. Y luego lo que hay detrás normalmente son áreas o regiones. Muchas de esas matrices tienen, por ejemplo, 3 áreas, que es una región, una área de alta criticidad, un área de media y un área de baja. Otras tienen 4 áreas. Un área de muy alta criticidad, alta, media y baja. Y entonces luego lo que normalmente se hace es que posicionar los equipos en alguna de esas áreas. Normalmente se hace un cruce, intersectar el eje horizontal con el eje vertical y luego posicionar los equipos en alguna parte de la matriz. La matriz que muestro ahorita a nivel gráfico es una matriz de 5×5. Es decir, tiene 5 filas y 5 columnas. Justamente aquí coloco el ejemplo de esa industria petroquímica. Ellos decidieron evaluar frecuencia y en las consecuencias separaron seguridad y ambiente. Ellos ni siquiera incluyeron el criterio de producción. Para ellos, el modelo de criticidad tenía que evaluar básicamente aspectos de seguridad y ambiente. Pero ahorita vamos a ver este mismo modelo modificado, introduciendo la pérdida de producción también. Entonces, por ejemplo, en la frecuencia, ellos establecieron 5 niveles. Un nivel que llamaron excelente y un nivel que llamaron muy pobre. Excelente, un equipo que falla muy poco, y muy pobre, bueno, un equipo que falla mucho. Y ustedes ven aquí valores. Para ellos excelente era menos de un evento al año y muy malo más de 6 veces al año. Ahora, ¿de dónde salió esto? Como esto es una empresa petroquímica, ellos tomaron como referencia una base de datos que hay en ese sector, que fue diseñada por una organización que se llama el CCPS, que es el Center for Chemical and Process and Safety. Ellos tomaron datos en América, sobre todo en los Estados Unidos, de empresas de refinería y petroquímica, calcularon, bueno, de distintas empresas tomaron información, los tabularon y los metieron en un benchmarking. Y entonces para ahí nosotros tomamos los valores promedio. En ese tipo de industria, bueno, un equipo que teóricamente falle menos de una vez al año es relativamente muy bueno, y uno que falle más de 6 veces al año supuestamente es muy malo. Entonces, bajo esa referencia, esa base de datos, nosotros construimos esta información. Ahora, imagínense ustedes que ustedes están desarrollando su matriz y tienen que definir, bueno, estos intervalos. Pero entonces ustedes no pertenecen al sector petroquímico, están, qué sé yo, en la industria, están en el sector de la energía eléctrica, transmisión, procesos industriales diferentes a este. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahora? Ustedes tienen que establecer el mejor caso y el peor caso. Vamos a suponer que en su sector no hay una base de datos. No tienen una base de datos internacional. Entonces, ¿cómo se diseñan estos extremos? Si ustedes no tuviesen ninguna base de datos para construir esto, bueno, ¿de dónde vamos a sacar esta información? Si tienen un software de mantenimiento, por ejemplo, es como agarrar en ese software, buscar el planificador y decirle, mira, búscame en la planta en la que queremos construir la matriz, búscame el equipo que más órdenes de mantenimiento correctivo ha generado en los últimos años, los avisos correctivos. Entonces, bueno, vamos a suponer que el equipo P101 es el peor de ellos, ha generado 8 avisos en 2 años. ¿Qué representa eso? En una medida de 4 fallas por año. No hay nada peor que eso. Bueno, ese sería ¿quién? El límite superior. Y luego, bueno, cambias la pregunta. ¿Cuál equipo en estos últimos 2 años es el que menos órdenes de mantenimiento correctivo por fallas ha recibido? Entonces él hace la búsqueda y aparece, no, mira, el C102 es un equipo que ha generado una orden por fallas cada 3 años. No hay nada mejor que eso, no, ese es el mejor. Entonces con eso que construye el 1 y el 5. Y luego los otros tienen que estar contenidos dentro de ese 1 y ese 5.
Entonces, uno de los aspectos interesantes de las matrices es que tú puedes diseñar estos modelos sin tener datos. Claro, en última instancia, si no tienes una referencia internacional, si no tienes una base de datos, pues ¿a qué apela? ¿A la experiencia o a la información que tienes en tu histórico? Y el peor caso de todos, ¿cuál es? Cuando ni siquiera tienes datos bien registrados en el software de mantenimiento. Entonces, ¿a quién vamos, en este caso, a tomar como referencia? Bueno, vamos a traer a nuestro operador experto, a nuestro mecánico experto, a nuestro instrumentista experto. ¿Y a qué le vamos a hacer? Esa misma pregunta. ¿Cuál es el equipo que más falla y cuál es el que menos falla? Y con eso entonces construimos estos valores. Ahora, cuando estamos construyendo una matriz basada en la experiencia del juicio de expertos, tenemos que estar conscientes que hay un alto nivel de error. O más que un error, es un alto nivel de incertidumbre, porque lo estamos tomando como basado en la experiencia de las personas. Entonces, claro, cuando yo estoy montando una matriz como esa, lo que debería preguntarme es qué debo hacer en el corto plazo para sustituir simplemente la experiencia, yo creo, por datos reales. Entonces, la idea es, bueno, ¿por qué no comenzamos a capturar datos en nuestro sistema de gestión? Porque la idea es que entonces ahora esos datos sean los que sustituyan y me permitan construir este criterio. Y luego, bueno, en el caso de este modelo, la consecuencia te coloca la seguridad por un lado y el ambiente por otro lado. En el caso de la seguridad, de 5 a 1, bueno, el 5 para ellos es un evento catastrófico que está relacionado con pérdida de vidas humanas, y el 1 es, bueno, una falla que no genera ningún tipo de repercusión sobre la seguridad de las personas. Y en ambiente, el 5 para ellos es afectación catastrófica, incumplimiento de las regulaciones ambientales y cierre de toda la planta por el incumplimiento de la normativa. Y 1, bueno, que no genera ningún tipo de impacto sobre el ambiente. Entonces, después que se calibra la matriz, pues entonces esto genera una ubicación gráfica en una matriz parecida a esta. Entonces tuve una matriz de 5x5 con 4 regiones. Una región de muy alta, media y baja criticidad. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahora? Bueno, se agarran los equipos de la planta y se hace el análisis. Bueno, señores, que tenemos, vamos a suponer que tenemos el P101, qué sé yo, un equipo rotativo, una bomba. Entonces comenzamos a preguntarnos, mira, en promedio, ¿cuántas fallas ha ocurrido al año? Entonces se hace la discusión, se busca la información y supongamos que esa bomba tiene entre 2 y 4 eventos de falla al año. Entonces, ¿dónde nos ubicamos? En el criterio 3. Entonces, la frecuencia de fallos para ese equipo tiene la posición 3. Y luego vamos con la consecuencia. Impacto en seguridad. Entonces, bueno, lo que nos vamos aquí supuestamente en esta reunión debemos traer a quién, al experto en seguridad, debe estar ahí en esa reunión. Y se le pregunta, mira, cuando ocurren fallas en ese tipo de sistema de bombeo, ¿hay afectación a la seguridad? Entonces, bueno, debería ya traer previamente un análisis hecho. Ahí vamos a suponer que este es un producto que no es un producto inflamable, es un producto que no es contaminante. Entonces, claro, lo que le damos es esa información y él dice, mira, en este caso, lo máximo que pudiese generar una falla en términos de repercusión hacia las personas son algunas lesiones y afectación a la salud en forma menor. Es decir, que en realidad el impacto es mínimo. Entonces aquí él lo cualifica con 2. Entonces el factor de seguridad es 2. Y en ambiente, pues ahora, ¿qué tipo de consecuencias trae una falla? Imagínense que yo les comentaba, bueno, este es un producto limpio, no contaminante, no inflamable. Entonces la misma discusión, ahora el experto de ambiente te dice, no, mira, incidentes ambientales controlables y no genera daños ambientales. Entonces también lo cualifica con 2. Ambiente con 2. ¿Cómo está diseñada la lógica de este? La frecuencia es directa, esto lo ubica en el eje vertical. Pero en el eje horizontal, este modelo ahora, ¿qué es lo que asume? Tomar el peor evaluado. Claro, en este caso es 2. Entonces ahí nos vamos a ir con 2 y 3. Entonces ahora nos vamos a la matriz y entonces lo que hacemos es posicionamos esos dos ejes. Entonces, ¿dónde quedaría supuestamente ese evento o ese equipo? 3 por frecuencia y 2 por consecuencia. Entonces intersectamos 3 y 2, teóricamente está ubicado ¿en dónde? En una zona de media criticidad. Ahora, esto lo vamos a repetir ¿para quién? Para todos los equipos. Entonces la idea es que entonces, bueno, tenemos 100 equipos en la planta. Bueno, los 100 equipos se van a reflejar. Esto es un mapa al final de criticidad. Entonces, ¿qué esperaríamos que ocurra? Bueno, que algunos pocos queden acá,
otros quedan en la zona de alta, otros quedan en la zona de media, otros quedan en la zona de baja. Y los que quedan ubicados ahora en la zona de muy alta y alta criticidad, bueno, son los que tenemos que en el corto plazo prestarle más atención, porque son los equipos que tienen el mayor nivel de riesgo en función de la matriz de criticidad. El primer uso que se le da a esta matriz en realidad tiene dos funciones. Al principio, bueno, me ayuda a ubicar dónde están los equipos críticos, semicríticos y no críticos. Pero luego tiene una segunda función. ¿Cuál es la segunda función de la matriz? Ayudarnos a ubicar las recomendaciones que se dan. Si yo tengo un equipo que quedó aquí en esta zona, por ejemplo, que el C101, un compresor quedó ubicado aquí en la zona de muy alta criticidad, ¿qué tengo que hacer ahora? Ahora yo tengo que tomar algún plan de acción. Bueno, que entonces más adelante voy con una técnica como análisis causa-raíz, hago un análisis de falla, identifico el eslabón débil de ese equipo, genero recomendaciones, implanto las recomendaciones. ¿Qué debo hacer ahora? Bueno, volver a evaluar la matriz. ¿Y qué debería ocurrir ahora con ese equipo que originalmente entonces estaba acá? Si las recomendaciones que estoy implantando surten efecto positivo, teóricamente debo sacarlo de esa región. Entonces, bueno, un año después, por ejemplo, vuelvo a reevaluar la matriz y ahora ese equipo supongamos que está acá, en la zona de medio. Bueno, entonces yo puedo decir que ahora la recomendación que di sobre la mejora de ese equipo ha resultado con un efecto positivo. Pero imagínense que un año después, el mismo equipo lo evalúa en la misma matriz y está todavía acá. Y he aplicado recomendaciones. Claro, entonces ahí esto me está diciendo, oye, pareciese que esas recomendaciones que usted emitió no sirvieron para nada, porque sigues teniendo el equipo en la zona de alta criticidad. Entonces estoy explicando esto porque la idea de un modelo de criticidad es que no se convierte en un proceso estático. A veces hay empresas que diseñan las matrices de criticidad, la implantan y pasan 2 años, 3 años y te siguen mostrando la misma fotografía. Entonces no has hecho nada en esos 2 años. No, usted tiene que tener un periodo de reevaluación. Lo que se recomienda es que no tardes más de 1 año en auditar las matrices. Si como mínimo una vez al año tiene que revisarse. Ahora, esa frecuencia puede cambiar, porque va a depender. Si estás trabajando en un sector donde los patrones de fallo son muy agresivos, esperar 1 año puede ser demasiado. Como a nosotros en España nos tocó ir a trabajar en una empresa del sector de la cerveza, Heineken, y cuando nosotros vimos las frecuencias de fallas, bueno, ahí ocurren 8 o 9 fallas al día. Entonces imagínense, yo monto una matriz allí y voy a decidir revisarla una vez al año, bueno, multipliquen 10 fallas al día por 300 días. Es como esperar casi 3.000 fallas para analizar los problemas, ¿no? Ahí no puedes darte el lujo de esperar tanto tiempo. Fíjense que en un sector como ese probablemente va a tener que revisar la matriz en periodo de 5 días, 15 días, porque la dinámica de fallas es tan agresiva que usted necesita estar continuamente reevaluando la criticidad de tu sistema. Pero ahora sales del negocio de la industria cervecera y te mueves a una turbina de gas del sector generación. Entonces, cuando te das cuenta allí, bueno, resulta que allí es en el sector de una turbina, supongamos suponer que recibes el gas totalmente limpio, estás trabajando en una condición de uso estable, siempre te están demandando la misma cantidad de horas al día, y ese es el escenario ideal para esa turbina. Bueno, ahí probablemente los patrones de fallo van a ocurrir cada cuánto tiempo, una vez cada 3 años, una vez cada 4 años. Entonces ahí no vale la pena evaluar la matriz todas las semanas, todos los meses, porque vas a ver como una especie de equipos que prácticamente no se mueven. Entonces probablemente allí vale la pena evaluarlo una vez al año. Entonces, dependiendo de la dinámica de fallas, en algunos casos yo necesito reevaluar la matriz en periodos más cortos, o reevaluar la posición de los equipos en periodos más cortos, y en algunos otros escenarios pues, puedo darme el lujo de abrir un poco la frecuencia de reevaluación de la matriz. Entonces, también podemos decir que en base a la frecuencia del equipo analizado, de los equipos que se han analizado, también podemos determinar el rango para evaluar la matriz. Claro. Sí, ya luego bueno, esos son diseños que se hacen justamente a la medida. Los rangos normalmente van a estar asociados a esa naturaleza de frecuencia de fallo. Si tú estás, por ejemplo, en un sector, entonces, como el sector, vamos a tomar el sector de la industria de bebida, entonces, por ejemplo, si yo quiero construir estos rangos, en ese caso, por ejemplo, en Heineken, ¿cuál era el rango 5? El rango 5 era más de 300 fallas en un año. ¿Y cuál era excelente? Bueno, menos de
30 fallas en un mes. Porque la magnitud de fallas hizo totalmente distinta. Entonces, ahora que va, en el caso, por ejemplo, de las turbinas, cuando diseñamos la matriz, el rango, el muy bueno era una falla en 5 años. ¿Y por qué 5 años? Porque esas eran turbinas que generan overhauls cada 45.000 horas. Entonces lo que tú esperas es que la turbina pase 45.000 horas sin fallar y llegue al overhaul. Entonces eso es muy bueno, que logres durar los 5 años sin fallar. Y el muy malo para ellos, bueno, eran fallas, que ocurrieran 2 fallas en un año. Eso era pésimo. Entonces, por supuesto, las escalas se tienen que adaptar al entorno donde estamos trabajando. Y sobre todo definir esos límites máximos y mínimos. Sobre todo esos límites máximos y mínimos luego pueden ayudarnos a identificar si la matriz se diseñó bien o no. Si de repente tú tienes una matriz donde tienes 100 equipos y resulta que, por ejemplo, tú te das cuenta que, por ejemplo, en el nivel de la fila, el 1, no queda ningún equipo. Probablemente este criterio estuvo mal diseñado por frecuencia, porque entonces tú me colocaste un imposible. Es como que tú me digas, no, mira, pero vamos a ponerle allí en uno un equipo. Para mí uno es el equipo que falla en menos de 100 años. 1 en 100. Usted lo coloca, por supuesto. Entonces cuando agarran los 100 equipos de la planta, ningún equipo queda allí. Entonces usted, fíjense, a nivel de la matriz, matemáticamente, entonces esta fila está inhabilitada, porque ningún equipo nunca va a llegar allí. Entonces usted está subutilizando esa fila de la matriz. Entonces usted tiene que revisarlo, ¿no? Si usted me coloca un criterio de 1 en 100, es porque como mínimo un equipo tiene que caer allí, porque si no, esa matriz está mal diseñada. O a veces comenzamos a ver que tiene, por ejemplo, muchos equipos que quedan distribuidos todos acá, ¿no? Que tiene 100 equipos y 90 equipos quedaron en la zona crítica. Bien, eso no es normal. Allí lo más probablemente es que calibraste mal la matriz. Probablemente te quedaste muy corto con el valor de frecuencia y todos quedaron ubicados allá arriba. Lo que uno esperaría es que más o menos esto se redistribuya. Más o menos un poco el principio Pareto. No más del 20% son los que generan el 80% de la pérdida. Más o menos eso también aplica en criticidad. Bueno, que si tú tienes 100 equipos, teóricamente, bueno, en teoría, no más de 20 equipos deberían ser los críticos, porque son los más importantes. Ahora, ¿cuándo pudiese cambiar eso? Bueno, que tú tienes una planta que desde hace años la abandonaste, no le haces mantenimiento, no le haces caso al fabricante, y decidiste solo irse al run to failure. Le metes un modelo como esto, por supuesto, y todos los equipos van a terminar siendo críticos, porque tienes 2 años, 3 años sin hacer ningún mantenimiento. Pero si tú le estás haciendo por lo menos el mantenimiento que recomienda el fabricante, normalmente esa distribución debería ser más o menos esa, no más del 20% de los equipos tienen que ser críticos. Bueno, un poquito más, 25, 30, es normal, pero no es que te vas a llenar y ver la matriz. No, todos quedaron en la zona crítica. Eso normalmente es un indicio que diseñaste mal los intervalos. Entonces tienes que venir a revisar, bueno, de dónde sacaste la información para construir los intervalos de la matriz. Una cosita, acá hay mucho tema también con el concepto de equipo, ¿verdad? Por ejemplo, una turbina está compuesta de un reductor, de la bomba principal, la bomba auxiliar y la bomba de emergencia. Si lo veo como equipos independientes, digamos, me voy a llenar de... O sea, mi matriz va a ser un universo de 3.000, 4.000 equipos. ¿Cómo recomiendas verlo? O sea, como todo un conjunto. No, fíjate, esa discusión, yo comentaba hace rato el uso de la matriz. Tú decides a qué nivel aplicas la matriz. La matriz se puede aplicar o a nivel muy genérico, a nivel intermedio o a nivel muy detallado. Cuando digo nivel muy detallado, tú puedes diseñar una matriz para poner a competir, ni siquiera equipos. Yo puedo diseñar una matriz para poner a competir piezas y componentes. Hasta ese nivel puedo llegar. Ahora, ¿para qué sirve eso? Es la pregunta, ¿no? Que yo voy a agarrar, por ejemplo, la lista de repuestos, que serían componentes individuales, y los voy a poner a competir. Bueno, probablemente eso no sirve de mucho porque resulta que el repuesto muchas veces no es un ítem mantenible. Entonces me estoy yendo como a ese extremo que no me aporta mucho valor. Pero puedo irme ahora al otro nivel muy superficial, arriba. Ni siquiera estoy hablando de equipos ahora. Por ejemplo, yo puedo hacer una matriz que ponga a competir una planta contra otra planta. Un complejo industrial contra otro complejo industrial. Una línea de manufactura contra otra línea de manufactura. Claro, ahí me ubiqué arriba. Ese modelo de criticidad lo pudiese utilizar, pero entonces ahora probablemente tampoco me ayude mucho.
porque ahora subí demasiado. Probablemente lo mismo que los indicadores. ¿A quién le pudiese interesar tener una matriz para poder competir una planta contra otra planta? Al dueño del activo. Es como ese inversionista que tiene negocios en todo el mundo y entonces él quiere poder competir. Tiene 5 plantas distribuidas en 5 países. Y entonces él quiere saber cuál es de esas plantas es la más crítica. Lo que pasa es que esos criterios son muy genéricos, porque es una planta contra otra planta. Entonces, la idea sobre todo en esta parte es que tú pongas a competir equipos que cumplen una función propia dentro del proceso. Lo ideal es que tú agarres, por ejemplo, el flujograma de procesos, y en el flujograma de procesos aparecen los equipos que cumplen función propia. Y eso es lo que tú debes poder competir, primero, a este nivel. Ya después que entonces tú tienes la lista de equipos que cumplen una función propia y tienen su nivel de criticidad, cuando tú avanzas con las otras metodologías, si ya cuando caemos un método como análisis de causa raíz, un método como RCN, esos métodos ya te obligan a que tú despieces el equipo. Y esos métodos también van a proponer un modelo de criticidad, pero ellos sí te van a llevar al nivel del componente mantenible. Porque entonces yo sí tengo que establecer es la criticidad del componente al cual le voy a montar, por ejemplo, un plan de mantenimiento. Entonces, yo pudiese estar utilizando la misma matriz, pero ubicada en distintos niveles. En este caso, la idea es sobre todo poder competir equipos o sistemas. Pero cuando hablamos de equipos o sistemas, bueno, que cumplen una función. Y la función es la función dentro de un proceso. Es decir, por ejemplo, yo puedo agarrar y digo, el motor. Ah, bueno, pero el motor, yo puedo decir que cumple una función, es cierto, pero resulta que la función para mí no es la del motor. Ese motor está acoplado a una bomba y la bomba es la que me mueve un producto. ¿Cuál es la función? La función es mover el producto de un punto A a un punto B. Entonces yo lo que voy a poder competir, en ese caso es el sistema llamado motor-bomba, porque eso es lo que yo necesito priorizar. Ahora, si ese sistema asociado a esa función quedó crítico, cuando yo más adelante utilice una metodología, por ejemplo, RCM me va a obligar que yo agarre el motor, que yo agarre la bomba y la despiece en ítem mantenible. Y para yo definir estrategia de mantenimiento, entonces yo necesito ahora asignarle la importancia al modo de fallo. Entonces yo puedo aplicar la misma matriz, pero a una escala distinta. Entonces ahora yo voy a poder competir los modos de fallo. Claro, pero dentro del proceso de RCM. Pero para esta primera parte poder competir equipos o sistemas. Es lo que se recomienda en esta parte del proceso. Y en el caso de que tengamos redundancia, tendríamos que bajar el nivel de consecuencia. No, ya, depende cómo hayas diseñado la matriz. Si tú tienes una redundancia, vamos a suponer el equipo principal y el de respaldo. Entonces el equipo principal es la P101 y el de respaldo es la P102. Eso sí, tienes que declararlo, porque una función es para actuar supuestamente en condiciones normales y el de respaldo no actúa en condiciones normales. El respaldo actúa cuando pierde la función principal. Entonces tú lo declaras. Y cuando entonces me vas a evaluar en una matriz de criticidad el equipo principal, cuando vayas a evaluar el impacto por producción, ¿qué va a ocurrir? Normalmente el impacto en producción se minimiza, porque lo que tú asumes es que si falla la bomba principal, bueno, tengo un respaldo. Entonces normalmente, por consecuencia, ese equipo no tiende a ser crítico. Pero ¿qué va a pasar ahora cuando evalúes la P102, la de respaldo? Claro, la P102 ¿cuándo actúa? Cuando has perdido la P101. Y si ella falla, cuando evalúes la pérdida de producción, esa es la que genera la pérdida. Entonces, en una matriz de criticidad normalmente bien diseñada, ¿qué va a ocurrir? La P101, que es por ejemplo la principal, puede estar aquí en este sector, media y baja. Pero la P102, que es la de respaldo, esa es la que queda crítica, porque esa es la función que no quiero perder. Y eso es interesante, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros creemos que el equipo crítico es el principal, porque es el que continuamente está operando, pero resulta que en términos de riesgo, eso es falso. El equipo principal no es el crítico, porque el equipo principal tiene una protección. El crítico es que pierda la protección, porque ese es el que me va a terminar generando la pérdida total del proceso de bombeo. Entonces muchas veces yo estoy muy concentrado en tratar de montar la mejor estrategia para el equipo principal, pero no me estoy dando cuenta que ese no es el importante es el de respaldo. Entonces el de respaldo lo tengo abandonado. No, porque ese nunca lo utilizo. Bueno, pero cuando lo necesites, entonces no va a arrancar, porque no le tienes una buena práctica de mantenimiento. Entonces tú tienes que redirigir ahora el recurso
hacia el equipo de respaldo, porque en términos de riesgo, ese en realidad es el más importante. Ahora, no es que el principal lo tienes que abandonar, pero la política de mantenimiento allí puede ser más flexible, porque siempre tienes un respaldo asociado, porque eso es una protección. El equipo de respaldo pasa a ser una protección dentro de este modelo. Ok, entonces, bueno, estos son los modelos básicos de riesgo. Aquí he mostrado uno donde simplemente evaluamos frecuencia y en consecuencia evaluamos seguridad y ambiente. Pero ahora yo voy a mostrar este mismo modelo, pero agregándole factores, por ejemplo, como calidad y producción. Pero para eso lo vamos a ver directamente en el modelo en Excel que ustedes tienen allí. En el modelito en Excel que ustedes tienen allí, ustedes van a abrir, en la carpeta número 3 de criticidad, van a abrir justamente la que se llama criticidad modificada original. Ustedes abren esta hojita en Excel, y entonces esta hojita en Excel tiene el diseño de la matriz, pero tiene más criterios. Fíjense, la matriz, ustedes se mueven a la derecha, aquí aparece la matriz de 5x5, con las 4 regiones. Pero ahora, ¿dónde están los criterios? Después que ustedes bajan esta fila, aparece un cuadro de texto. Entonces aquí en el cuadro de texto aparece frecuencia de fallo, muy parecido a lo que mostré hace rato, de 1 a 5. Pero ¿quién aparece ahora? Hace rato aparecían seguridad y ambiente separados. No, aquí los integramos en uno solo. Seguridad y ambiente forman parte de un mismo criterio. El 5 sería evento catastrófico o pérdida de vidas humanas o impacto ambiental catastrófico. Y así vamos, hasta el 1 que sería que no haya afectación ni en seguridad ni en el ambiente. Y luego agregamos un criterio, calidad. Claro, aquí en esta empresa, esto fue una empresa de manufactura. Ellos miden la calidad del producto, entonces ellos establecieron 5 niveles que generen entre pérdida de entre un 75 y 100% desde la calidad del producto hasta lo que no genere ningún tipo de impacto. Y luego se adicionó un tercer criterio, que es impacto en producción. Entonces aquí se establecen pérdidas. La suma de los costos directos más las pérdidas de producción. El peor de los casos es fallas asociadas a equipos que generen pérdidas por arriba de $1 millón. Y pérdidas luego que generen menos de $1.000 por impacto. Este sería el 1 y el 5 sería más de $100.000. Claro, esto está hecho para un sector específico. Cuando ustedes van a tomar ahora una referencia como esta, ¿qué es lo primero que tendrían que hacer? Calibrar esto. Entonces ustedes calibran esto. Normalmente el de calidad lo pudiesen dejar si lo necesitan, porque si ustedes no miden calidad, pues de repente no necesitan evaluar esto. Seguridad y ambiente sí lo pueden dejar igual, porque eso aplica para cualquier proceso. Y el otro que van a tener que calibrar, ¿cuál es? La frecuencia. Pues adaptar la frecuencia justamente al entorno que ustedes están trabajando. Después que ustedes calibran todo esto, entonces ahora el modelo arriba está prediseñado. Usted ubica la frecuencia y ubica las consecuencias. Y es lo que hace es que toma el peor evaluado. Si aquí colocaste 3 en seguridad, colocaste 4 en calidad y 3 en producción, él va a tomar 4. Está hecha de esa manera. Es una matriz que se hizo de forma muy conservadora. Siempre se evalúa el peor caso. Usted pudiese cambiar el modelo. No, pero yo no quiero que sea el peor caso. Yo quiero, por ejemplo, asignar pesos. Yo quiero que producción tenga el 30%, que seguridad tenga el 40% y que calidad tenga el 30%. Bueno, lo que tengo que es simplemente ir a la fórmula y colocar punto 4, punto 3. Entonces lo que hago es que redistribuyo los pesos. Pero en este caso es el peor evaluado. Él va a ir y toma siempre el peor evaluado. Entonces, automáticamente la matriz arriba está diseñada. Si usted, por ejemplo, vamos a suponer que estoy haciendo esta evaluación en una planta X. Tengo, qué sé yo, la P101. Supongamos que la P101, bueno, es un sistema de bombeo. Entonces ahora comenzamos a discutir frecuencia de fallas. Bueno, discutimos con el grupo, vamos a suponer que aquí hay un software como el SAT-PM, buscamos la frecuencia de fallas de los últimos años y me sale que esa bombita ha generado 3 avisos al año. Entonces tiene una media de 3 interrupciones por año. Entonces, bueno, nos vamos acá, 3 veces al año es entre 2 y 3. Entonces aquí ponemos el valor, 3, cualificado. Luego, seguridad y ambiente, igual, tenemos el tipo de seguridad, le preguntamos cuáles son las fallas que pudiesen generar potenciales problemas con seguridad para esa bomba, y bueno, él analiza el punto de producción, el fluido y todo esto, y entonces vamos a suponer que él cualifica esta con 2. Evento, alarma potencial en seguridad o incidente ambiental, sin repercusión en ninguna norma.
Entonces aquí se coloca en seguridad y ambiente, se coloca 2. Calidad. Bueno, ahí debemos tener el ingeniero de calidad, el de productividad. Y entonces, bueno, ahora se discute cómo afecta la calidad del producto en este proceso. Bueno, afecta, vamos a asumir, entre un 25 y 50% de la calidad. Entonces aquí lo cualificamos con 3. Entonces venimos para acá y colocamos 3. Y luego, impacto en la producción. Entonces vamos a suponer que este es un equipo que no tiene redundancia, que al caerse se genera una pérdida importante, y entonces las pérdidas que se generan oscilan entre $10.000 y $100.000. Entonces se lo cualificamos con 4. Entonces nos venimos arriba y colocamos 4 en la parte de impacto en producción. Entonces automáticamente, ¿qué hace ya el sistemita? Bueno, él te ubica el 3 en el eje vertical y aquí toma el 4, el peor evaluado. Entonces él va a la matriz y lo cruza. 3 con 4. Y esa posición en la matriz, él te la indica aquí de una vez. Es un equipo de alta criticidad. Entonces, ¿qué hace Damián? Bueno, supuestamente aquí listamos todos los equipos y bueno, generamos esa discusión. Y entonces aquí lo que vamos a tener, bueno, es un mapa jerárquico. Algunos van a salir del código de alta, muy alta, baja y medio. Y luego entonces lo que hacemos es ordenarlo. Bueno, mira, de los 100 equipos, 28 quedaron en la zona de alta y muy alta. 30 quedaron en la zona de media y los otros 40 en la zona de baja criticidad. Entonces ya tú sabes, bueno, cómo tienes que orientar tus recursos. Bueno, primero te vas a concentrar en los equipos de alta y muy alta criticidad. Este modelito que ustedes tienen está totalmente abierto. Yo les muestro un ejemplo con los datos originales, pero ustedes eso lo pueden cambiar. Es más, justamente aquí entonces vamos a plantear una de las asignaciones que colocamos justamente para hacerlas en el curso. Bueno, ustedes, normalmente aquí lo que hacemos es que se juntan 2 o 3 personas. Entonces, ¿qué van a tomar ustedes a continuación? Ustedes van a tomar esta matriz original. Y lo primero que van entonces a analizar es los criterios. Entonces, la idea es que ustedes ajusten, para el entorno donde ustedes están trabajando, ajusten estos, es decir, siempre van a mantener el criterio de 1 a 5, lo que van a cambiar son los intervalos. Bueno, que yo estoy trabajando en el sector de manufactura y resulta que en el caso donde yo trabajo, esto de 4 fallas es muy poco. Resulta que allí los malos actores dentro de mi proceso son equipos que fallan 10 veces al año. Entonces tienen que ajustar esto a 10. Y aquí en mi empresa los buenos no son menos de 1 vez al año, sino son aquellos que tienen 2 fallas al año. Entonces ya montas los extremos y luego reajustas los que están el 2, el 3 y el 4, que tienen que estar contenidos dentro de los extremos. Este lo pueden dejar igual, porque esto es seguridad y ambiente, esto aplica a cualquiera. Calidad. Si en la empresa donde ustedes están miden la calidad en términos porcentuales, lo pueden dejar. Pero si no, ustedes pueden sustituir este por otro criterio que a ustedes les interese. O simplemente, como él arriba evalúa el peor caso, bueno, de repente ustedes no omiten esto y no lo toman en cuenta. Y luego viene producción. Ese sí lo van a tomar en cuenta, solo que van a tener que hacer los ajustes. Esta es una empresa donde las pérdidas, los peores casos eran de $1 millón y el mejor caso era menos de 1.000. Probablemente ustedes estos intervalos son distintos. No, que en mi empresa el peor caso son pérdidas mayores a $50.000. Entonces ese sería para ustedes el 5. Y el menor es pérdidas menores a $100. Entonces reajustan esto a su entorno. Y después que hacen el ajuste, ¿qué viene? ¿O qué hacen ahora? Pues se vienen aquí arriba y entonces la idea es que listen unos 4 o 5 equipos y entonces ustedes van a fungir como expertos en esa área. Entonces van a analizar y poner los valores que ustedes consideren y entonces lo que van a tener es un mapa de criticidad. Y luego entonces ese resultado, ustedes simplemente generan un análisis sencillo. Bueno, si eso coincide con el nivel de percepción que ustedes tienen con el equipo, si en realidad lo que está generando la matriz coincide un poco con la realidad operacional. Bueno, tratar de colocar el por qué supuestamente quedó crítico uno o por qué no quedó crítico. Es como un pequeño, más que un informe, es una redacción rápida que argumente los resultados que ustedes van a obtener. Y esta misma matriz, bueno, ustedes como van a trabajar sobre esa matriz rediseñada, pues cada grupo que le pone simplemente le va a poner al final el nombre de los participantes, el argumento de por qué quedó crítico y no crítico, y entonces ese lo van a enviar a mi correo electrónico. Entonces esa es una de las asignaciones que nosotros tomamos como referencia, como parte del curso. Entonces la intención a continuación, ¿cuál es? Bueno, que formen estos grupos
de 2 o 3 personas, calibran la matriz, generan esa lista de 4 o 5 equipos y hacen la evaluación rápida sobre el modelo de riesgo de criticidad basado en esta técnica de análisis de criticidad. Una consulta referente a